Muy buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a su programa de Radio Fuerza Salvadora, Radio Internet desde Reno, Nevada, Radio Católica. Hoy es lunes 22 de agosto de 2022 y la iglesia celebra en memoria de la bienaventurada Virgen María, Reina del Universo, Madre nuestra y nuestra fiel intercesora. Un mensaje rapidito. Hay que acudir a ella para que interceda por nosotros, mis hermanos. Bueno, como les digo, hoy es lunes 22 y vamos a dar comienzo, como es costumbre, con el Salmo. Y el Salmo es el Salmo 95 y dice: cantemos la grandeza del Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un nuevo canto. Que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Cantemos la grandeza del Señor. Proclamemos su amor día tras día. Su grandeza anunciamos a los pueblos. De nación en nación sus maravillas. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor porque Él es grande, más digno de alabanza, más tremendo que todos los dioses paganos, que ni existen porque los falsos dioses son apariencia. Ha sido el Señor quien hizo el cielo. Cantemos la grandeza del Señor. Amén. Ahora sí, hermanos, nuevamente bienvenidos a su programa de Radio Fuerza Salvadora. Recordemos que hoy estamos celebrando, la iglesia celebra a nuestra Madre, la Virgen María, nuestra fiel intercesora, ¿verdad? Y pues antes de dar comienzo al programa, mis hermanos, quisiera decirles que abramos nuestro corazón, abramos nuestra santa palabra, la Biblia o el teléfono si la tienes ahí, para ver qué nos tiene el Señor en este día, qué el Señor nos tiene reservados. Recordemos que la palabra de Dios es palabra de fe, de esperanza, de conversión. Y hoy veremos qué nos tiene preparados el Señor para este día, mis hermanos. Por lo tanto, los invito, mis hermanos, a que nos pongamos en la presencia del Espíritu Santo, que Él es el que nos mueve, es el que nos incita, es el que nos llama, es el que nos da la fortaleza y la sabiduría, mis hermanos, para estar aquí, para poderles compartir lo que el Señor quiere darnos a conocer. Y esta tarde nos acompaña nuestra hermana Mari y nuestra hermana Elena en cabina. Bueno, hermanos, los invito aquí donde estén, invoquemos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, alabado y glorificado seas, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y enciende la llama de tomar nuestros corazones y derrama de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu entendimiento, de tu discernimiento. Damos la capacidad, Espíritu Santo, de entender, comprender y discernir lo que tú quieres darnos a conocer a través de tu santa palabra, Espíritu Santo. Y más que esto, a ponerlo en práctica. Y que todo sea para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a dar comienzo con lo que es la primera lectura. ¿La lee nuestra hermana Mari o la leo yo? La primera lectura se encuentra en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo del 1 al 5 y del 11 al 12. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, congregados a Dios nuestro Padre y en Cristo Jesús el Señor, reciban gracia y paz de Dios, Padre de Cristo Jesús el Señor. Debemos dar gracias a Dios en todo tiempo por ustedes, hermanos. Es justo hacerlo, ya que siguen progresando en la fe y crece el amor de cada uno a los hermanos. Nosotros mismos hablamos de ustedes con orgullo en las iglesias de Dios. Mantienen firmes y guardan su fe en medio de todas las persecuciones y pruebas que deben soportar. Estas han de ser para ustedes una muestra de justo juicio de Dios. Deben mostrarse dignos de ser de ese reino de Dios por el cual ahora proceden el juicio y la venida. Pero también es justo que Dios devuelva sufrimientos a los perseguidores y que a ustedes, los perseguidos, les dé el descanso con nosotros el día en que el Señor Jesús se manifieste glorioso y venga del cielo, rodeado de su corte de ángeles. Entonces la llama ardiente castigará a los que no reconocen a Dios y no obedecen al Evangelio de Jesús nuestro Señor. Serán condenados a la perdición eterna, lejos del rostro del Señor y de su gloria irresistible. Vendrá aquel día para que sea glorificado en sus santos y para que todos admiren su obra en los que creyeron, entre los que están ustedes que acogieron nuestro testimonio. Estos son nuestros pensamientos en todo momento mientras rogamos por ustedes, que nuestro Dios los haga dignos de su llamada y que por su poder lleve a efecto sus buenos propósitos, haciendo que su fe sea activa y eficiente. De ese modo, el nombre de Jesús, nuestro Señor, será glorificado a través de ustedes y ustedes lo serán en Él, por gracia de nuestro Dios y de Cristo Jesús, el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y es algo, mis hermanos, que a nosotros nos invita nuestro Señor a poner en práctica, mis hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros también somos llamados, así como estos apóstoles
a predicar el Evangelio, a recorrer largas distancias, a enfrentarnos a las adversidades, a luchar por divulgar y por expandir el Evangelio, llevando las buenas noticias, llevando la palabra de Dios, mis hermanos. Y sabemos que no es fácil, porque si nuestros apóstoles en ese tiempo sufrieron persecuciones, sufrieron maltratos, insultos, rechazo y todo, en este mundo que hoy vivimos, que está perdido totalmente, mis hermanos, ¿qué nos espera? Pero ¿sabes qué, mi hermano? Hay una recompensa muy grande para aquel que se mantiene firme. Nuestro Señor Jesús nos da una promesa y nos dice que nos mantengamos firmes, mis hermanos, que sigamos adelante, que no nos echemos para atrás, nos da a entender que Él siempre va a estar con nosotros. Por eso es que nos ha enviado a su Santo Espíritu, mis hermanos, para que Él, en el momento dado en que nosotros estemos en esa prueba o en esa situación, el Espíritu Santo es el que habla por nosotros, mis hermanos. Aquí, como los apóstoles les recomiendan a estas personas de la iglesia de Tesalonicenses, que tienen que sufrir, que tienen que pasar por todas estas pruebas, mis hermanos, y que ellos se sienten orgullosos. ¿Por qué? Porque se han mantenido firmes, se han mantenido unidos, se han mantenido en ese camino que el Señor nos ha puesto a todos nosotros, mis hermanos. Y eso es para ti y para mí, mi hermano. A veces nos encontramos con situaciones que son dolorosas, que son tristes, de rechazo, de insultos, de ofensas y de tantas cosas, mis hermanos, pero acuérdate que hay que mantenernos firmes, mis hermanos, no hay que renunciar, porque para eso hemos sido llamados, mis hermanos. Sí, verdad, yo pienso que a la mayoría de los que estamos dentro de la Iglesia Católica siempre va a pasar algo así. Muchas de las veces somos perseguidos por, vamos a decir, tan solo por andar en la iglesia, porque las demás personas o la gente se da cuenta de que tal vez no somos buenos, ¿verdad? Y andamos en la iglesia. Una de las veces que me ha pasado a mí, me pasó un día de que me dicen, pues tú, tú contéstale a esa persona, dice, tú que andas tanto en la iglesia, ¿cómo? Pero me dio como a entender. Que respondía de una manera agresiva, que no se dejara. No sé cómo en ese momento dije yo lo único que le contesté fue, pues es que yo sí ando en la iglesia, no es porque sea una santa o porque yo sepa más que quien sea, le digo, yo ando por mis pecados también, porque yo necesito, a veces cometemos errores, vamos a decir, o pecados que ni nos damos cuenta. Imagínense cuando traemos un pecado grande y no nos damos cuenta. Entonces nosotros siempre, cada día debemos de pedirle perdón a Dios y ir a la iglesia. Hay gente que dice, pues yo para qué, si yo voy a la iglesia, los de afuera ya no la van a aceptar como tiene su vida en el mundo afuera. Entonces sí, cierto, somos perseguidos de muchas maneras, estando en la iglesia o querer tú ayudar a aquella persona espiritualmente. Hay gente que dice, ay, ¿tú qué vas a saber? O tú qué esto, o tú qué lo otro. Pero tú a veces no encuentras la manera de ayudar al hermano, a aquella persona que está necesitando de algo. Recordemos también que si andamos en la iglesia no es porque seamos unos santos. Nosotros tenemos que ir a pedirle perdón a Dios de corazón. Tampoco no ir a burlarnos adentro de la iglesia. Es ir a pedirle perdón por los errores que hemos hecho, que tenemos en mente y por los que no tenemos en mente. Porque fácil a nosotros se nos olvidan. Se nos olvidan las cosas que hacemos. A veces yo conozco a una persona que dice, no, es que yo no tengo que pedir perdón, yo nomás dije la verdad y es que es la verdad y la verdad. Y de ahí no la podemos sacar a esa persona. Y hay gente así, hay gente bien terca que dice, yo no ofendí a aquella persona, yo porque tengo que pedirle perdón. Pero los que estamos alrededor de esa persona sí sabemos que esa persona hizo mal en ofender. Pero así hay gente cerrada que no la podemos sacar muchas veces de ahí. No sabemos, porque si yo y otra persona decimos, sí, tú le dijiste a esa persona cosas malas, mira, no deberías de decirle eso, y esa persona está aferrada,
no, yo le dije la verdad y porque es la verdad y que es la verdad. No, pues ahí está difícil. Claro. Fíjense, hermanos, aquí en el versículo 6 dice, el juicio y la venida. Pero también es justo que Dios devuelva sufrimiento a los perseguidores y que a ustedes, los perseguidos, les dé el descanso con nosotros el día en que el Señor Jesús se manifieste glorioso y venga del cielo rodeado de su corte de ángeles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense, hermanos, aquí en este versículo algo muy interesante, mis hermanos. Dejar que la justicia la tome Dios, no nosotros. Lo que comentaba nuestra hermana Mari ahorita, es verdad. Muchas veces personas que tú les hablas de Dios o personas que se acercan a ti por alguna otra razón y que sabes que tú andas en los caminos de Dios, siempre te van a hablar de una manera irónica, de una manera burlesca, de una manera ofensiva, ¿verdad? Siempre te van a querer robar esa paz que el Señor te ha dado, mis hermanos. Pero por eso está la palabra de Dios, para hablarles por medio de la palabra de Dios o contestarles de una manera por medio de la palabra de Dios con amor, mis hermanos. A final de cuentas, como dice aquí el versículo que acabo de leer, mis hermanos, Dios tomará cuenta a estas personas que están juzgando mal, mis hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros no somos jueces para tomar juicio. Nosotros podemos orar por esa persona, pedirle a Dios que la perdone. Además, mis hermanos, la iglesia, ¿quién te ha dicho que la iglesia es de santos? La iglesia es de pecadores, de enfermos. Vamos nosotros allí a curarnos espiritualmente y a pedirle a Dios también un milagro por alguna enfermedad o alguna necesidad que tengamos, mis hermanos. La iglesia no es de santos, la iglesia es de los enfermos espiritualmente, mis hermanos. Y mucha gente está equivocada, mucha gente te juzga porque dice, tú vas a la iglesia y cómo haces esto, cómo haces otro, por qué hiciste esto, por qué hiciste lo otro. Por eso dice San Pablo, dice, revístanse del hombre viejo, revístanse del hombre nuevo y dejen al hombre viejo atrás, mis hermanos. ¿Y qué quiere decir con eso, mis hermanos? Que si tú has decidido seguir a Cristo, tienes que dejar todos esos malos hábitos, mis hermanos. De que va a haber persecución, la hay todavía, mis hermanos. Ahí vean lo que está pasando en Nicaragua, mis hermanos. El presidente de Nicaragua mandó perseguir ya a los sacerdotes, a los obispos y a toda la iglesia ya, mis hermanos, en Nicaragua. Fíjense, todavía hay persecución como que en aquellos tiempos. ¿Por qué? Porque al hombre no le gusta que le digan la verdad, mayormente a los gobernantes. No les gusta que le descubran sus cosas. ¿Y quiénes son esas personas que tienen el valor para hablar y para decírselos frente a frente? Los sacerdotes, los servidores de Cristo, los consagrados a Cristo, mis hermanos. Por eso este hombre los detesta. Por este hombre quiere cerrar las iglesias allá, mis hermanos. Pero ¿sabes qué? Estamos en un país donde hay libre de expresión, libertad de expresión, mis hermanos. Donde tú también puedes expresarte de una manera, siempre y cuando lo hagas con amor, mis hermanos. Sin ofender a nadie. A mí las veces que me han dicho irónicamente las personas, tú vas a la iglesia y te crees un santo, ¿sabes qué? Yo les digo, mira, mi hermano, yo no me creo un santo. Soy pecador, igual que tú, ya tal vez peor. Pero por eso estoy en la iglesia, porque busco la sanación. Además, esas personas, mis hermanos, que se burlan de ti, esas personas que no se acercan a la iglesia, esas personas que detestan las cosas de Dios, ¿sabes por qué lo hacen, mis hermanos? Porque no quieren la salvación, mis hermanos. Porque no les interesa la salvación, mis hermanos. Porque no quieren saber nada de la salvación. Porque quizás no creen que hay salvación, mis hermanos. Y yo, por la fe que yo tengo, mis hermanos, yo sé que hay salvación, mis hermanos. Yo sé que más allá de esta vida hay otra vida. Por eso nuestro Señor Jesús dijo, todo aquel que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Por qué? Porque nos está prometiendo la vida eterna, mis hermanos. Pero para ganar la vida eterna y salvarnos tenemos que trabajar, mis hermanos. Tenemos que luchar, tenemos que soportar toda esta clase de insultos, de injurias, de lo que tú quieras que te hagan, mis hermanos. Pero ¿sabes qué? Como dicen por ahí, que estas cosas te hagan más fuerte y te levanten, mi hermano. Por eso te digo una y otra vez, te repito, instrúyete a la palabra de Dios, para que cuando estés en una situación como esa, no vayas a reaccionar de una manera como el mundo lo hace, insultando, maldiciendo, ofendiendo a esta persona. No, mi hermano, sino simplemente por la palabra de Dios, por medio de la palabra de Dios. Y esta persona quizás se quedará callada al ver la respuesta que tú le has dado. Simplemente, si no sabes contestarle porque no conoces la palabra de Dios, te voy a decir las palabras que te puede decir. ¿Sabes qué, mi hermano, mi hermana? Gracias. Le digo a Dios que te bendiga, le pido a Dios que te bendiga por esos insultos que me has hecho y que Dios te perdone, mi hermano, porque yo no te he hecho nada. Simplemente con eso, mi hermano, ¿verdad? A veces cuando no estamos capacitados para contestar estas respuestas por medio de las Santas Escrituras, o cuando no conocemos las Escrituras, pues es fácil sacarnos nuestras casillas, insultarnos y ofendernos y todo. Pero si tienes un corazón
noble, un corazón sincero, tú puedes hacer eso, mi hermano, mi hermana. Contestarle y decirle, ¿sabes qué? Que Dios te perdone por ese insulto que me has hecho. Yo voy a rogar por ti, porque eso es lo que debemos de hacer en vez de maldecirlos, mis hermanos. ¿Verdad? Entonces, vamos a pasar a lo que es el evangelio del día de hoy, que nos va a compartir nuestra hermana Mari. Y es San Mateo 23, del 13 al 22. Dice, por lo tanto, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes cierran a la gente del reino de los cielos. No entran ustedes ni dejan entrar a los que querrían hacerlo. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes recorren mar y tierra para ganar un pagano, y cuando se han convertido, lo transforman en un hijo del demonio. Mucho peor que ustedes. Ay de ustedes, que son guías. Ciegos ustedes, dicen. Jurar por el templo no obliga, pero jurar por el tesoro del templo sí. Torpes y ciegos, ¿qué vale más? ¿El oro mismo o el templo que hace del oro una cosa sagrada? Ustedes dicen, si alguno jura por el altar, no queda obligado, pero si jura por las ofrendas puestas sobre el altar, queda obligado. Ciegos, ¿qué vale más lo que se ofrece sobre el altar o el altar que hace santa la ofrenda? El que jura por el altar, jura por el altar y por lo que se pone sobre él. El que jura por el templo, jura por él y por Dios que habita en el templo. El que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué fuerte sea este evangelio, ¿verdad, mis hermanos? Fíjense aquí cómo comienza. Por lo tanto, hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes cierran a la gente el reino de los cielos y no entran ustedes ni dejan entrar a los que quieren hacerlo. Palabra del Señor. Fíjense, mis hermanos, aquí, nuestro Señor Jesús, sabemos que la palabra de Dios nos dice que no debemos de juzgar, ¿verdad? Pero Él tiene autoridad porque es Dios. Y recordemos que dice que solo aquel que ha hecho la ley es el que tiene la capacidad de juzgar. Aquí nuestro Señor Jesús está juzgando a los fariseos, a los maestros de la ley, a todas estas personas. ¿Por qué? Porque dice que viajan largas distancias para buscar y convertir a un pagano, y cuando lo tienen convertido lo hacen peor que ellos. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que lo convierten, que lo contaminan con toda su egoísmo, con toda su arrogancia, con toda su maldad que hay en cada uno de ellos, mis hermanos, y lo hacen hasta peor. Y aquí nuestro Señor Jesús dice unas palabras muy fuertes: hipócritas. ¿Por qué? Porque estas personas van y dan una cara cuando van a convertir a este pagano, y después que ya lo tienen convertido, lo hacen peor que ellos, mis hermanos. Y eso también a veces nos sucede a nosotros, mis hermanos. Cuando nos decidimos acercar a la iglesia, cuando nos decidimos servir al Señor, ya sea porque el Señor te llamó o porque tú quieres servir al Señor y quieres luchar por ese reino de Dios, por salvarte, mis hermanos, decides integrarte a un grupo de la iglesia. Y Dios te va dando la inteligencia, la sabiduría, Dios te va dando la capacidad de hacerlo, mis hermanos. Y cuando estás tú ahí adentro de ese grupo, de ese ministerio, lo que tú quieras, mis hermanos, te vuelves arrogante. Te vuelves, así como le dice el Señor Jesús a los fariseos, hipócrita. Y te vuelves quizás hasta peor, mis hermanos. ¿Por qué? Porque tratas de humillar a aquellos que vienen llegando. Tratas de sentirte mejor o más que aquellos. Tratas de sentirte tal vez hasta mejor que Dios, mi hermano. Porque ya Dios te ha dado la sabiduría. Pero Él deja que te encierres en tu propia sabiduría, y tarde que temprano te va a reprender, mis hermanos. Aquí en el versículo 14 dice: hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes recorren mar y tierra para ganar un pagano, y cuando se ha convertido lo transforman en un hijo del demonio, mucho peor que ustedes. Palabra del Señor. Aquí está muy fuerte eso también, mis hermanos, porque es la realidad. Te conviertes en un hijo del demonio. ¿Por qué? Porque abandonas y te olvidas de toda la humildad y todas las cosas que te ha enseñado Dios, nuestro Señor Jesús, mis hermanos. Y te transformas
Si es verdad, te conviertes, crees en Él, pero una vez estando ahí en ese lugar, te haces peor. Y solamente las cosas malas vienen del demonio, mis hermanos. Por eso aquí el Señor les dice, lo convierten en un hijo del demonio. Y es exactamente lo que pasa a veces, mis hermanos, porque esas cosas no vienen de Dios. Porque si yo he decidido seguir al Señor o escuchar su llamado, yo tengo que cambiar, dejar todo lo que viví atrás, toda mi vida de pecado. No digo que ya no soy pecador, sigo siendo un pecador. Me considero el más grande de los pecadores, mis hermanos. Pero por eso trabajo día a día. Por eso estoy en el camino del Señor, para que el Señor me instruya, me limpie, me purifique, me haga una buena persona, mis hermanos. Y tener que poner todo esto en prueba, mis hermanos. Porque vale más el ejemplo que tú des que 1000 palabras. Y aquí el Señor Jesús les está diciendo a estas personas que son hijos del demonio. Y claro, porque solamente la maldad viene del demonio. Solamente las cosas malas que haces vienen del demonio, mis hermanos. Sí, mire, tanto es que hay personas tan malas que, vamos a decir, no se ven ellos cómo están sucios, cómo están de pecados, son burlones, se burlan de la demás gente y todo, pero es como si estuvieran, yo creo que vestidos, que trajeran una ropa blanca y la tuvieran sucia por todo lo que han hecho. Pero hay gente que no, ellos se ven, pero ellos dicen, estoy bien. Pero así se van jalando más gente. Porque ya no lo hacen por hacer algo bueno. Ya lo hacen por jalar gente también y no sentirse solos en medio de ese ambiente. En medio de ese ambiente que a Dios no le gusta. Nosotros debemos de compartir nuestra fe, de compartir cosas buenas hacia Dios, no jalar gente y involucrarlo en el mismo lugar donde nosotros estamos. Eso es burlarse de Dios prácticamente, porque si sabemos que estamos haciendo cosas malas y sabemos que eso no nos va a llevar a algo bueno, ¿por qué buscar gente y meterla en nuestro ambiente? En lugar de componer, en lugar de darle un mensaje bueno, de hablar de Dios, de la fe, más que nada, aquí también muchas de las veces se nos olvida eso, compartir la fe, los milagros que Dios ha hecho a nosotros y poder hacer un ambiente bueno, ¿verdad? Como para que Dios sepa más que nada ante el mundo. Sabemos que mucha gente, si no nos quiere, si todo lo va a ver malo lo que hagamos nosotros, pero también nosotros como adultos, nosotros sabemos lo que estamos haciendo mal y lo que estamos haciendo bueno. Claro. Fíjense, hermanos, aquí en el otro versículo dice, hay de ustedes que son unos guías ciegos. Ustedes dicen jurar por el templo no obliga, pero jurar por el tesoro del templo sí. Palabra del Señor. Aquí hay algo muy interesante, mis hermanos, y esto me duele decirlo, yo no soy nadie para juzgar, pero esta es una palabra que va directamente para nuestros hermanos separados, aquellos que hacen congregaciones fuera de nuestra Santa Iglesia, aquellos que hacen denominaciones fuera de la Santa Iglesia, sectas fuera de nuestra Santa Iglesia, mis hermanos. ¿Por qué? Porque ellos se enfocan en lo material, mis hermanos, no se enfocan en lo espiritual. Y este versículo es justamente para ellos, mis hermanos, porque aquí dice, torpes y ciegos, ¿qué vale más, el oro mismo o el templo, que hace al oro una cosa sagrada? Palabra del Señor. Aquí, mis hermanos, obviamente, ¿qué vale más el templo, mis hermanos? Porque el templo es el que hace las cosas santas, el que las consagra, el que las bendice. Porque ahí mismo está la presencia de Dios, mis hermanos. Y más sin embargo, ellos aquí se enfocan en lo material, diciendo, ¿qué vale más el oro o el templo? Ahí te están demostrando, mis hermanos, que vale más lo material, que tiene más importancia, cuando realmente lo que tiene más importancia no es lo material, mis hermanos, sino es servirle al Señor en ese templo, mis hermanos. En tu mismo cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, mis hermanos. Tratar de ser una buena persona en todos los aspectos, tratar de cambiar tu vida, tratar de enderezar tu vida, mis hermanos. Que no caigas en el error de ser como estos, mis hermanos. Y como les digo, esto va para nuestros hermanos separados. ¿Por qué? Porque yo he visto, mis hermanos, que muchas personas se han retirado de la Santa Iglesia y se han ido a esas denominaciones, y por ahí a los 3, 4 años, ya porque el pastor que los
cambió, lo que sea, se asoció con ellos y abrieron su propia denominación por acá, mis hermanos. ¿Con qué intención lo hacen? No lo hacen con la intención de divulgar o de expandir el evangelio, mis hermanos, sino lo hacen con la intención de sacar lo económico, mis hermanos. Porque como dice San Pablo, que la iglesia se ha convertido en un negocio, la palabra de Dios se ha convertido en un negocio para muchos, mis hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque usan la palabra de Dios para enriquecerse, usan la palabra de Dios para hacerse famosos, usan la palabra de Dios para explotar a la gente, para engañarla. Se van más por lo material que por lo espiritual, mis hermanos. Yo nomás se los digo como un consejo, mucho cuidado, mis hermanos, con tomar esas decisiones y tratar de irse a otras denominaciones, porque en primer lugar es un pecado abandonar la iglesia de Jesucristo, la iglesia que formó Jesucristo, mis hermanos. ¿Por qué? Porque te vuelves un anticristo, mis hermanos, porque renuncias a muchas cosas, renuncias al bautizo, renuncias a la confesión y renuncias a lo más importante, que es la Santa Eucaristía, mis hermanos. Y eso te hace ser un anticristo, mis hermanos. Por eso yo siempre, cuando tengo la oportunidad de hablar con hermanos separados en un buen término, yo siempre saco estos temas a reducir. ¿Por qué? Porque es verdad, mis hermanos, ellos rechazan estas cosas y a través de eso se vuelven anticristos, mis hermanos. Porque son cosas que nuestro Señor Jesús nos dejó, que las hiciéramos. Dios nos dijo que hiciéramos estas cosas. No son mitos, no son cuentos, ni son cosas fábulas inventadas por los hombres. Son cosas que nuestro Señor Jesús nos dejó que hiciéramos, mis hermanos. Y a veces caemos en el error de irnos a otro lugar, a practicar otras cosas y a que te saquen tu dinero, mis hermanos. Aquí por eso nuestro Señor Jesús les habla duro a estas personas, fariseos, que son unos hipócritas por lo que hacen, porque Él ha visto que han hecho, mis hermanos. Y eso, mis hermanos, hay que ponerlo en práctica. Por eso yo les recomiendo todo el tiempo, hay que leer las Santas Escrituras, hay que leer la palabra de Dios, hay que instruirse, hay que pedir al Espíritu Santo que nos dé esa sabiduría para poder entender lo que el Señor nos quiere dar a conocer a través de su santa palabra, mis hermanos. Pues sí, hermanos, vamos a compartir nuestra fe, hay que compartir esos momentos de que Dios nos ha dado tantas cosas bonitas, ¿verdad? Para compartir y hablar lo que sabemos, lo que estamos seguros, porque prácticamente cuando nosotros a veces tenemos una duda, es como buscar otras religiones. Mucha gente tiene dudas y en lugar de quebrarse la cabeza y ir a preguntar a la iglesia, ir si tiene su Biblia, poder leerla, yo creo que le haría más bien agarrar la Biblia y ponerse a estudiar que ni ir a buscar a otras religiones, ¿verdad? Otras religiones que hay muchas religiones que nada más te agarran un día, te dicen algo que tú no sabías y ya, ellos ya te dicen, ya es mía, así lo dicen. Entonces hay que tratar de ponernos a pensar en las cosas que Dios hace cada día para nosotros. No es obra de nosotros, es obra de Dios, de que Él nos pueda dar un día, de que nos haga un milagro. Milagros es tan solo que tú puedas despertar y abrir tus ojos. Ese es un milagro grandísimo que nosotros le debemos de agradecer a Dios por todo lo que Él nos ha dado. Muchas de las veces somos, pues sí, hipócritas, la verdad, ¿para qué negarlo, verdad? Muchas veces con hipocresía es cuando atraemos a más personas a no hacer cosas buenas, porque cuando hablamos sinceramente, hablar con la verdad y hablar, una persona se ve cuando a ti te habla bien, cuando te está diciendo la verdad, no jalarte nada más porque quieren que seas de su grupo, porque quieren verte cómo caes ahí. No sé, hay muchas maneras de que pueden hacernos daño, pero hay que ponernos en oración, ¿verdad? Por todas esas personas también que no son sinceras, que siempre hablan mentiras para poder jalarte a esas religiones. Entonces, yo creo que lo más importante es creer en Dios, tener fe en Él y practicar cada día, decirle a Él, pedirle a Él que nos ayude, que queremos seguir su camino. Sabemos que el camino de Él es el verdadero
y no debemos de irnos por otros lados, ¿verdad? Que la verdad no serían buenos para nosotros. Entonces vamos a practicar nuestra fe y vamos a pedirle que nos ayude en todas nuestras necesidades para poder llegar ese día, en ese momento, y que Él pueda, vamos a decir, abrirnos las puertas del cielo, ¿verdad? Porque mucha gente no cree que Dios nos va a juzgar. Mucha gente dice, eso son puras mentiras, ya muerto, ya qué me van a hacer, o ya... No, pero debemos de creer que puede pasar y que va a pasar. Entonces, pues hay que practicar. Aquí tenemos la Biblia, aquí tenemos todo lo que nos puede ayudar. ¿Alguna duda? Pues recurrimos a alguien que sepa, ¿verdad? Claro, y algo muy interesante, mis hermanos, como decía nuestra hermana Mari, que a veces mucha gente no cree que vamos a ser juzgados, pues déjame decirte que Dios te dio una conciencia y esa conciencia te juzga, mis hermanos. ¿Por qué? Porque cuando haces una cosa mala, inmediatamente tu conciencia está diciendo, ¿por qué lo hice? ¿Por qué no rechacé eso? ¿Por qué? ¿Verdad? Y cuando haces una cosa buena, también tu conciencia te premia. Porque dices, porque no es cuestión de enorgullecerte, sino de reconocer que hiciste algo bueno, mis hermanos. Entonces ahí está el lema, mis hermanos, del día de hoy, ¿verdad? Y otra cosa muy interesante, mis hermanos, mucho cuidado, como te digo, cuando lleguen hermanos retirados separados a tu casa, te hablen de cosas de las Santas Escrituras, porque la intención de ellos no es que realmente conozcas la palabra de Dios, sino su intención va más allá, mis hermanos, porque ellos ponen por encima y por enfrente lo económico. Y tú lo has visto, mis hermanos, ve cuántas denominaciones hay en este país, gente que abre iglesias de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque el gobierno les permite, porque el gobierno da los permisos. Pero de cualquier manera, mi hermano, no tratamos de juzgar a nadie, sino tratamos de instruirte por medio de la palabra de Dios, para que no te pase lo que esos fariseos, mis hermanos, que venga el Señor Jesús y que te diga que somos unos hipócritas. ¿Por qué? Porque es necesario dar la misma cara que das en la iglesia cuando estás en comunión con toda la iglesia donde vas, que la misma cara que vas a dar afuera, mis hermanos. Ser la misma persona en otros lados, mis hermanos. Y a veces hacemos lo contrario. En la iglesia, porque estamos ahí, damos una cara, y cuando salimos a la calle, ya damos otra cara. No, mi hermano, ese no es el objetivo del Evangelio, de la Santa Palabra o de Dios. El objetivo es que seamos los mismos en todos lugares, mis hermanos, que nos convertamos y que busquemos a Dios de corazón, mis hermanos. Como dice su palabra de Él, dice, ustedes me aman con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y eso es lo que a veces nos pasa, mis hermanos. Bueno, vamos a lo que es ahora, a ponernos en la presencia de Dios. Sabemos que ya estamos en la presencia de Dios, sabemos que Él está aquí desde el primer momento. Él siempre nos ha acompañado. A veces nos alejamos de la iglesia, nos alejamos de nuestro altar, pero no nos alejamos de Dios porque lo llevamos en el corazón. Lo que les quiero decir, mis hermanos, que en este momento en comunión, ustedes con nosotros, lleguemos a la presencia de Dios para pedirle por las necesidades del mundo entero, por todas las necesidades que hay, mis hermanos, por enfermos, por pobres, por las guerras, por las injusticias, por las catástrofes, por lo que tú quieras pedirle, mi hermano. Ábrele tu corazón a Dios. Padre bendito, Padre santo, en esta tarde, antes que nada queremos darte las gracias por este momento que nos das de estar en tu presencia, para venir a compartir y ser testigos y dar testimonio de tus maravillas, de tu palabra, mi Señor. En esta tarde, en esta noche, en este día te pedimos, Padre bendito, Padre santo, antes que nada darte las gracias por el don de la vida y por todo lo que en este día nos has regalado, Padre santo. Queremos traerte, Señor, a tu presencia a todas esas personas que sufren enfermedades terminales, Señor, aquellas personas que están postradas en la cama, que tienen cánceres, que están infectadas con el coronavirus u otras enfermedades, conocidas o desconocidas, mi Señor. Ponemos en tu presencia también, Señor, a esos emigrantes, Padre, que viajan largas distancias y que a veces son explotados, a veces son secuestrados, a veces son abusados, violados, secuestrados, Señor, y que solamente ellos buscan una oportunidad de tener un mejor futuro para ellos y sus familias, Señor. Abandonan su país, sus casas, todo lo que tienen, Señor, por buscar un mejor futuro en este país, Padre bendito, Padre santo. Te los ponemos en tus manos para que los guíes con tu Santo Espíritu, Señor, y los cuides y los protejas en esa travesía, en esa aventura, en ese camino por el que vienen, mi Señor. Te ponemos también en tus manos, Señor, a tu iglesia, a tus sacerdotes, Señor, para que tú, a través de tu Santo Espíritu, los hagas uno en un solo cuerpo, que eres tú, mi Señor. Que no dividan tu iglesia, que no dividan tu evangelio, que no dividan tu palabra, Señor, sino que sean uno solo en ti, mi Señor, así como tú lo dices, que seamos uno solo en ti, como tú eres uno solo con el Padre, Señor. También te pedimos, Señor, por todas esas personas
que viven en las calles indigentes, desamparadas, Señor, para que haya personas que les lleven un alimento, ropa, techo, sustento, Señor, por esas personas que han perdido sus hogares a causa de la economía de este país o del mundo entero o de las guerras o cualquier circunstancia, Señor, las ponemos en tus manos, Padre. Ponemos en tus manos también a todas esas personas que sufren de adicciones y que esas adicciones han dejado secuelas, Señor, que han cometido tal vez crímenes, injusticias con su misma familia, con sus padres, sus hermanos, no sé, mi Señor, para que tu Padre Santo envíe tu Santo Espíritu en cada uno de ellos y los limpies y los purifiques de esas adicciones a las drogas, les des un nuevo espíritu, Señor, los sanes y los liberes de sus enfermedades, de sus trastornos mentales, mi Señor. Te pido también, Señor, por todas esas mujeres en el mundo entero que no pueden tener hijos, Señor, que tienen la esperanza, tienen la fe puesta en ti, Señor, de que tú hagas un milagro en cada una de ellas, si es tu voluntad, Señor. Que tú, mi Señor, les des el don de ser madre, les concedas ese don de tener un hijo en sus manos. Tú las conoces, sabes quiénes son, mi Señor. También te pido, Señor, por todos los matrimonios y hogares en el mundo entero, Señor, esas familias que a veces se destruyen por divisiones, a veces se destruyen por necesidades, se destruyen por violencia, por cualquier circunstancia, Padre. Los pongo en tus manos a todos los matrimonios, hogares, parejas y familias en el mundo entero, Señor. Sobre todo a esos niños, Señor, que sufren, que son los que pagan las consecuencias de los adultos, Señor. Los pongo en tus benditas y santas manos, Padre, para que tú a través del Santo Espíritu, Señor, que lo derrames en cada una de ellas, Señor, y que esos matrimonios prevalezcan y sigan de pie, Señor, en tu nombre, Padre bendito, Padre Santo, por todos los ministerios de todas las iglesias en el mundo entero, Señor, para que nos concedas esa humildad, nos concedas esos dones que el Espíritu derrama en cada uno de nosotros, Señor, y los pongamos en práctica con tu iglesia, mi Señor. Sí, Señor Jesús, te damos las gracias en este día por la vida que nos has dado, Señor. Sabemos que no tenemos el día, mi Padre Dios, nosotros, pero tú sí, Señor. Te pedimos perdón por todas las cosas que hacemos inocentemente y muchas de las veces sí sabemos, Señor, lo que hacemos y nos cuesta pedirte perdón, Señor. Pero en esta tarde yo te pido perdón por todas las cosas malas que he hecho yo, Señor. Te pedimos por todas esas personas que no creen en ti, para que les mandes esa luz en su camino y puedan caminar y puedan ver, Señor, que tú eres el Rey de Reyes, que tú eres ese Dios que necesitamos en nuestras vidas, en nuestros corazones, que siempre estás con nosotros, pero el egoísmo muchas veces, Padre Santo, no nos deja ver, no nos deja sentir que tú estás al lado de nosotros. Te pedimos perdón por toda la humanidad, mi Señor, que actuamos a veces muy mal, Señor, ante todo. Te pedimos por la paz del mundo, por la paz de la tierra, Señor. Te pedimos por todas esas personas que se les han ido sus familiares y que están sufriendo una pérdida, Señor. Te pedimos también por todas esas personas que tienen cáncer, todas esas personas tan jóvenes que no han vivido mucho, mi Señor. Te los ponemos en tus manos, te ponemos a todas esas personas que tienen artritis, esas personas que tienen diabetes, Señor. Tú tienes el poder, Señor, de poder sanar. Solamente te los ponemos en tus manos, ya que sabemos que tú eres quien tiene la última palabra, mi Señor. Y sabemos que todo lo que tú haces está bien, Señor. Gracias por querernos y amarnos tanto y por traernos esta tarde aquí. Bendice este hogar, Señor. Bendice nuestros caminos. Bendice a todos los niños que están huérfanos, Señor. A todos, bendícelos, que tú sabes, Señor, quién lo necesita y quién no, Señor. Muchas de las veces te pedimos cosas, Señor, y nos desesperamos porque no llegan, Señor, pero tú tienes ese día perfecto para todos, Señor. Gracias por todo lo que nos das y por todo lo que no nos vas a dar y no nos has dado, Señor. Solamente danos esa vida que necesitamos, con mucha fe, con mucha seguridad, que te amamos y que te alabamos, Señor Jesús, y que tú siempre, nunca nos has dejado, y te pedimos nunca nos abandones y que nos ayudes en todas nuestras necesidades, ya que somos sordos, a veces ciegos, que no vemos las cosas estando frente a nosotros. Te pedimos perdón por todo
y pues llévanos a nuestros hogares con bien y te damos las gracias, Señor Jesús. Amén. Claro que sí, Padre. También te queremos pedir por todas las personas que tú has llamado a tu presencia, Señor. Familiares nuestros, amigos, conocidos, o todas las personas que hoy en esta mañana ya no amanecieron, por esos niños abortados también y asesinados desde el vientre de su madre, por los que han muerto, migrantes que han muerto recientemente, Padre Santo. Ten compasión y misericordia de ellos y recíbelos en tu reino, Padre bueno, Padre Santo. Y en esta tarde, mi Señor, nos despedimos de ti, de este lugar, pero no de tu presencia, porque sabemos que te llevamos en nosotros, mi Señor, con esa bella oración que tú nos enseñaste, Padre bueno. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. A ti también, Mamita María, nos vamos a nuestros hogares con esta oración que es especial para ti. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. Amén, amén. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga. Muchas gracias por estar en sintonía. Y hemos llegado al final de nuestro programa. Hasta la próxima, mis hermanos. Que Dios lo bendiga.